Bien, entonces, para que nuevamente veamos los pasos que tenemos que seguir, hemos dicho que nosotros tenemos que tener todas estas columnas de mi tabla de frecuencia calculada. La siguiente columna que voy a generar justamente va a ser frecuencia absoluta multiplicado por X. Entonces vamos a multiplicar, ¿dónde está? Aquí tenemos FA multiplicado por X. X también lo tenemos acá. Entonces ahí tenemos los valores. Bajamos los valores hasta ahí. Y podemos darle un formato de celda para que no tengamos muchos decimales. Entonces, formato de celda es para que nosotros no podamos tener muchos decimales. Entonces, podemos dar aquí 2 decimales, simplemente. Bien, según la fórmula, yo tengo que hacer ahora una sumatoria de esto. Entonces, hacemos la sumatoria. Y ahí tenemos la sumatoria y le damos un color acá. Bien, ya tengo entonces mi columna ahí definida, ¿no? Ahora, como yo ya tengo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a ir a calcular mi media. Entonces vamos a calcular acá media. ¿Cómo es la media? La media es a la sumatoria. El numerador es justamente esa sumatoria que hemos realizado de X o de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces vamos a ir ahí. Ahí tenemos ese valor dividido entre la sumatoria de las frecuencias, y la sumatoria de las frecuencias es ese valor. Entonces tenemos una media de 10.16. Bien, entonces ahí tenemos el promedio. El promedio es entonces 10.17. Entonces ya tenemos calculado la longitud. Entonces promedio de la espiga es 10.17. Bien, ahora sigamos con la mediana. La mediana, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Definir dónde está la clase de la mediana. Si yo tengo 50 datos, ¿en qué clase estará la mediana? Entonces acá yo voy a seleccionar. ¿Y cómo voy a seleccionar? Tengo que seleccionar con esta columna, donde dice frecuencia absoluta acumulada. También lo puedo hacer con frecuencia relativa, pero es mucho más fácil hacerlo en base de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué? Porque yo puedo decir simplemente tengo que ubicar dónde está n medios. En este caso n vale 100. Entonces tengo la mitad, ¿cuánto va a ser? 50. Bien. Ahora vamos a hacer un análisis acá. La primera clase viene de 0 a 14. La segunda clase viene de 14 a 32. La tercera de 32 a 45. Esta otra de 45 a 70. ¿Estará incluida ahí el 50? Está incluido. Entonces, esta es la clase de la mediana. Entonces, acá vamos a colocar clase de la mediana. Entonces, esta es la clase de la mediana. Ya tenemos ahí identificada la clase de la mediana. Ese es el primer paso. Si nosotros no identificamos la clase de la mediana, no podemos aplicar la fórmula. Bien, ahora aplicamos, en base de eso, vamos a aplicar la fórmula. Entonces, vamos a 70 y no a 40, que está más cerca de 50 de... No, es que acá tenemos que hacernos una cosa importante. Acá, si bien está más cerca, pero lo que tenemos que tomar en cuenta, a ver, ¿qué es lo que está haciendo la frecuencia absoluta acumulada? Está sumando, ¿no ve? En la primera clase tenemos de 0, no hay nada, ¿no ve? De 0, 1, 2, 3 hasta 14. En la segunda clase empieza 15, 16, 17 hasta 32. La otra clase 33, 33, 34 hasta 45. La otra clase de 46, 47 hasta 70. Claro, y dentro de eso está el valor de 50, n medios, ¿ya? Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta. Bien, ahora vamos a calcular la mediana. La mediana va a ser igual el límite inferior de la clase de la mediana. Entonces, vamos acá, ¿no? Más, abrimos paréntesis, si tenemos acá, ¿qué valor va a salir? N medios, pero n medios ya sabemos cuánto es. Sabemos que n medios, entonces 50, entonces podemos colocarlo nomás si queremos acá. Va a ser, entonces, n medios, ahí, n dividido entre 2, n medios, menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la mediana. Entonces vamos a ir a buscar acá. Y tienen que buscar así con las flechitas de derecha, izquierda, arriba, abajo. Eso es mejor, ¿no? Para que vayan buscando. Entonces voy buscando y digo, a ver, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces ese es el valor, ¿no? Antes, entonces ya tengo ese valor antes.
Bien, entonces tengo ese valor ahí. ¿Y ahora qué tengo que colocar? Dividido entre ¿qué sería? Entre la frecuencia de la mediana. Ahora la frecuencia de la mediana, si es la frecuencia de la mediana, es ese valor. Entonces nos vamos acá y vamos a tener entonces eso. Y ahora multiplicado por el intervalo de clase. Y nuevamente me voy con la flechita. Tengo que irme con la flechita nuevamente a buscar dónde está mi intervalo de clase. Mi intervalo de clase está ahí. Entonces le damos Enter. Bien. Entonces aquí ahora vamos a ver dónde está el lesor. ¿Dónde está el lesor acá? Aquí tenemos, fíjense, dos paréntesis abiertos. Y acá tenemos 1, 2, 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle uno más acá. Entonces, esa es la mediana, 10.18. No se tienen que olvidar que cuando nosotros hacemos fórmulas, si abrimos 3, tenemos que cerrar con 3. Pero eso también tiene que estar en criterio de la fórmula. ¿Por qué he colocado un paréntesis más? Porque estoy colocando n medios, ¿no ves? Como un valor. Por eso he colocado un paréntesis independiente para n medios. Bien. Ahora calculemos la mediana, la moda, mejor dicho. La moda. Pero antes, ¿qué tenemos que hacer para la moda? Tenemos que ver también cuál es la clase donde se encuentra la moda. ¿Cuál va a ser la clase donde se encuentra la moda? Aquella que tenga la mayor frecuencia absoluta. Entonces acá, si nosotros vamos a ver que acá tenemos diferentes frecuencias absolutas, pero el 25 es el mayor, entonces es el mismo, es la misma clase de la mediana. Entonces no hay donde perderse acá. Aquí en este caso, la clase de la mediana es igual que de la moda, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicar ahora la fórmula. Eso va a ser igual. Límite inferior de la clase de la moda, nos vamos ahí. Más, paréntesis. En el eje, en el numerador, tiene que estar la frecuencia, dice después. Después, entonces. ¿Dónde está la frecuencia? Fíjense, acá yo estoy diciendo la frecuencia en amarillo, el después es ese. ¿No? El después va a ser el 13. Ahora, dividido entre la sumatoria, dice del antes más el después. Entonces vamos nuevamente, el antes va a ser ese valor más nuevamente el después. Ahí cerramos. Ahora aquí, por ejemplo, tenemos dos paréntesis que hemos abierto y tenemos uno que estamos cerrando. Entonces tenemos que cerrar con otro más y multiplicado por el intervalo de clase. Y el intervalo de clase es el que tenemos ahí, y esa es la moda. Entonces la moda tiene un valor de 10.54. En resumen, podemos decir que la media, la mediana y la moda presentan valores muy similares. Entonces, ¿qué podría decir como conclusión? Y esto es importante cuando se dice en el examen, haga una conclusión. ¿Qué podemos sacar como conclusión aquí de estos valores? Mi conclusión, ¿cuál sería? Yo voy a sacar la siguiente conclusión. La moda es mayor, ¿no? La moda es mayor. ¿Es mayor que quién? Es mayor que la mediana. Y la mediana es mayor que la media. Pero fíjense, la mediana y la media son muy similares, casi. O sea, en realidad el valor que está variando entre la mediana y la media es muy pequeño, ¿no ven? Entre 10.17 y 10.18. En cambio, sí, la moda tiene un valor de 10.54. Bien, entonces continuando con la presentación, estamos llegando a la conclusión para este caso, para este ejemplo, de que los datos en realidad de la media, la mediana y la moda son, podemos decir, muy similares, aunque la media y la mediana presentan casi el mismo valor. Bien, por lo tanto, en resumen tenemos que la moda es mayor que la mediana y mayor que la media. Por lo tanto, como la moda es mayor que la mediana, podemos decir que esta distribución tiene una ligera asimetría a la izquierda, porque su cola más larga está a la izquierda. Bien, ahora vamos a calcular desviación media, que vamos a denotar con este símbolo. Vamos a calcular varianza.
Bueno, aquí coloquemos nomás varianza. Vamos a calcular desviación estándar. Y vamos a calcular coeficiente de variación. Bien, lo primero que tengo que tener yo claro para calcular es, tengo que tener una columna donde estén las desviaciones, porque no tengo desviaciones, ¿no? ¿Cuáles van a ser las desviaciones? Entonces me genero una columna acá y le voy a dar un nombre de desviación. Entonces este valor de la desviación va a ser igual a cada uno de los valores, aquí 6.9, menos la media. Ahora voy buscando la media, ¿dónde está? Ahí está justamente el valor de la media, ¿no ven? Pero la media no va a cambiar. La media ya a ser una medida de posición es una constante, por lo tanto esa celda la voy a congelar. La congelamos la celda y una vez que tenemos eso vamos a tener que la primera desviación, por ejemplo, es negativa. Voy a arrastrar y tenemos aquí todos. Entonces esas son nuestras desviaciones, ¿no? En este caso la sumatoria no me va a dar 0. ¿Por qué? Porque mis 100 datos están agrupados en clases, no son los valores originales. Si fueran los 100 valores originales y yo hiciera esta operación, la sumatoria de las desviaciones me tiene que dar 0. Ya hemos dicho, me tiene que dar 0 cuando los datos no están agrupados, pero cuando están agrupados no va a salir el valor de 0. Entonces, vemos nosotros ahora en una autosuma, eso vale 7.86. Bien, ahora ya tenemos la desviación. Hemos dicho nosotros que para que calculemos la desviación media, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener frecuencia absoluta multiplicado por ¿por qué sería? Por el valor absoluto de la desviación, ¿no es? El valor absoluto de la desviación. Entonces tengo absoluto, ¿de quién? De la desviación. Bien, entonces tengo eso y voy a calcular. Eso va a ser igual a la frecuencia absoluta que tengo acá, multiplicado por, ¿cómo sacaría ahora el valor absoluto? Valor absoluto, simplemente abs, ¿de quién? De la desviación. Ahí tengo mi fórmula. Bien, y voy ahora arrastrando. Bien, y esos son mis valores. Entonces, vamos a colocar acá, que solamente tengamos dos decimales. Entonces, esa sería la suma ahora de las desviaciones absolutas por su frecuencia. Por eso es que ahora acá todos los valores son positivos. Ahora sí podemos hacer una sumatoria. Bien, esa es la sumatoria. Y en otras palabras, ese sería el numerador de la fórmula de la desviación media. Entonces, la sumatoria de la frecuencia por los valores absolutos de las desviaciones. Bien, entonces vamos a calcular ahora la desviación media y esa va a ser igual. Entonces, lo que hemos calculado acá, esta sumatoria, es el numerador y eso lo dividimos entre n. ¿N dónde está? N está acá. Bien. Entonces nuestra desviación media es 1.86. 1.86, ¿qué sería ahora? La desviación media, 1.86 centímetros, porque estamos hablando de la longitud de la espiga que está en centímetros, ¿no? Entonces vamos a agarrar esto, lo vamos a dar formato, le vamos a dar 2 decimales y sería 1.87. Bien, ya tenemos calculado la desviación media. Para que nosotros calculemos la desviación o la varianza, hemos dicho que tenemos que elevar al cuadrado las desviaciones, ¿no? Y al no valor absoluto. Entonces hacemos lo mismo, solamente que acá voy a generar en mi nueva columna, ¿qué va a ser? Va a ser frecuencia absoluta multiplicado por desviación elevado al cuadrado, ¿no ve? Por la desviación elevado al cuadrado. Entonces tengo acá la frecuencia absoluta que tengo acá, multiplicado por, ¿y dónde está la desviación? La desviación está acá. Esta es la desviación. Elevado al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Bien, y tengo acá esa fórmula. Entonces, la frecuencia absoluta multiplicado por la desviación elevado al cuadrado. Bien, esos son los valores.
lo voy a arrastrar hasta acá. Le damos un formato de celda que sean solamente 2 decimales y hacemos una sumatoria ahora. Vamos a hacer una sumatoria. Tenemos ahí la sumatoria. Bien. Ahora tenemos el numerador de la fórmula de la varianza, que sería sumatoria del cuadrado de las desviaciones multiplicado por su frecuencia, ¿no? Bien, una vez que tenemos eso, entonces nos vamos acá y ahora aplicamos la fórmula. Varianza va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por las desviaciones elevado al cuadrado dividido n menos 1. Como tenemos acá n, le damos n menos 1. Bien, y esa sería mi varianza. Mi varianza entonces 5.27, 5.28. Ya tengo mi varianza. Bien. Y ahora ya hemos dicho la desviación estándar solamente va a ser sacar la raíz cuadrada, ¿no? Entonces vamos a tener raíz de la varianza. Bien, y esa es mi desviación. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a esta desviación? Que mi desviación entonces tiene más o menos 2.3 centímetros de desviación. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Por lo tanto, una cosa importante también que podría decir es, si yo tengo acá la media, que vale, aquí voy a poner 10.17, que esa es mi media, entonces también podemos decir para interpretar que la media va a variar, media menos la desviación estándar, y acá la media más la desviación estándar. Entonces aquí fíjense, tenemos 3 valores ahora. Vamos a ver acá. Bien, tenemos esos 3 valores. ¿Eso qué significa ahora? Según el teorema de Chebyshev de estadística, el 68% de los datos, 68 en este caso, de los 100, 68 observaciones serían, ¿no? Porque está más fácil aquí. El 68% de los datos están en longitudes de espiga que varían entre 7.87 centímetros y 12.47 centímetros. Para eso sirve conocer la media y la desviación estándar, porque vamos a generar un intervalo. Ese intervalo siempre va a corresponder al 68% de las observaciones. Si ponemos ahora este otro valor, ahora fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá tengo 10.17. Ahora voy a hacer, pero acá voy a restarle 2 veces la desviación estándar, no una vez. Entonces voy a decir 10 menos 2 veces multiplicado por la desviación. ¿Y dónde está la desviación? Aquí tenemos eso. Ahí tengo 5 puntos. Y ahora aquí vamos a tener lo mismo. Voy a tener un límite superior que va a ser la media más 2 veces la desviación estándar. Entonces va a ser la media más 2 veces la desviación estándar. 2 multiplicado por la desviación estándar. Está ahí. Bien, ahí tenemos. Entonces acá, ¿qué es lo que ¿cuál sería mi interpretación con respecto a estos valores? La interpretación con respecto a estos valores, hemos dicho que el primero, según el teorema de Chebyshev, el primero estaba el 68% de las observaciones, y en el segundo, según el mismo teorema, está el 95% de las observaciones. Entonces, decimos que el 95% de las observaciones de la longitud de la espiga se encuentran en longitudes que van de 5.58 centímetros a 14.76 centímetros. Si yo le aplicaría 3 veces la desviación, voy a tener el 99% de los datos. Casi todos los datos ya van a estar ahí. Entonces, esa es la forma de poder interpretar esos datos. Bien, y finalmente vamos a sacar qué es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación va a ser igual a la desviación que tenemos acá, dividido entre la media, y eso multiplicado por 100. Bien, entonces, ese es mi valor. Entonces, esa es mi desviación estándar. Esa es mi desviación estándar, ¿no? Entonces, la desviación estándar va a ser
un 22.59%, ¿no? Entonces, el grado de dispersión de este conjunto de datos es de 22.59, ¿no? Para el caso de la longitud de la espiga. Si yo tuviera otros datos, entonces puedo sacar su coeficiente de variación y comparar. Puedo hacer yo un gráfico, donde voy a tener coeficiente de variación y variables, aquí un montón de variables. ¿Y qué voy a saber ahí? Voy a poder identificar cuál de las variables tiene un mayor grado de dispersión y cuál de las variables tiene un menor grado de dispersión. En otras palabras, voy a definir el grado de homogeneidad y de heterogeneidad de las observaciones. Bien, entonces